María Luisa, uno puede pensar que está en una compra y venta de vehículos. Mira toda la cantidad de Así vehículos. pareciera. 1, 2, 3, 4. Podría contar más de 10, más de 15. Todos incautados y recuperados. ¿Por qué? Porque pillaron a los responsables que tenían el supermercado de la patente falsa, fíjate. O sea, cada vez que hablamos de los delitos de la delincuencia, hemos hablado que estos delincuentes se ponen inteligentes incluso. Mira la cantidad de patentes falsas que hay acá en la SEB, que obviamente hicieron un tremendo trabajo y sacaron de cuajo a estos delincuentes que iban a clonar más de 100 vehículos. Así de simple, más de 100 vehículos. Mira todo lo que tenían estos tipos instalados. Tenían un taller de fabricación de patentes falsas. Incluso nosotros vamos a mostrar la imagen en donde, claro, se hicieron los operativos. ¿Y qué es lo que hacen estos delincuentes? Estos delincuentes roban un vehículo, después lo blanquean y después le instalan una patente falsa, o sea, lo venden por dos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de qué? Del lucrativo negocio de la encerrona. Sí. Teniente Valdés, ¿cómo está? En vivo y en directo para Buenos Días a todos. Es que esto yo no lo puedo creer, de verdad. Uno siempre está reporteando, pero cuando estamos hablando de que ellos se dedicaban, eran como un supermercado de la patente falsa de vehículos, o sea, era llegar y comprarle a ellos. Así es, Leo. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Buenos días. Aquí tenemos el resultado de 8 meses de... Bueno, muy buenos días. El resultado de un arduo trabajo investigativo, 8 meses de investigación que desarrollaron los equipos especializados del CEF para desbaratar esta asociación criminal, vinculada desde todas las escalas de lo que afecta al parque vehicular, a los conductores y pasajeros, desde el robo hasta, como bien señalaba Leo, la comercialización. Pero antes debían pasar por los procesos de blanqueo, de adulteración de placas patentes, de confección de placas patentes artesanales con el propósito de comercializarlos como, entre comillas, vehículos totalmente legales y legítimos. Y es a raíz de todo esto que nosotros hemos desarrollado durante estos 8 meses, que partió, bien lo conversábamos recientemente, Leo, a raíz de lo que fue el lamentable hecho que nos enlutó, que fue la muerte del suboficial mayor Palma en abril de este presente año, donde se inició una serie de operativos en el sector principalmente de Santiago, y a raíz de un control vehicular que desarrolló personal del CEF, logró detectar la presencia de un vehículo que mantenía una de estas mismas placas patentes ya confeccionadas en un vehículo que ya estaba instalado y que aparentaba ser un vehículo completamente legal y legítimo. O sea, ahí se dieron cuenta que existía, aparte del delito, obviamente que lamentablemente sufrió el Cabo Palma, se dieron cuenta que había otra banda con otro delito. Estamos hablando de las patentes falsas. Así es, bueno, desafortunadamente los modos de operar de hoy en día de las diferentes asociaciones criminales se vinculan entre ellas. No es la cosmovisión que teníamos antes de que una banda era una célula aislada. Hoy en día interactúan entre sí. Y es más, claro. parte de esta investigación también nos permitió determinar de que no solamente se generaba la sustracción, la comercialización de vehículos, sino que también estos vehículos eran también utilizados o intercambiados por armas, incluso por munición. A ver, llama la atención lo que estamos hablando, independiente a la recuperación y el decomiso de todos estos vehículos y todas estas patentes. Mira, es que en realidad yo no quiero que decir son perfectas, porque esto finalmente está hecho por delincuentes. Claro. Pero también nos llama la atención que lo que nos está diciendo el teniente Óscar Valdés, o sea, en el minuto que Carabineros estaba haciendo diferentes procedimientos para obviamente atrapar a los delincuentes que estaban involucrados en el asesinato del Cabo Palma en Avenida Mata, sector Avenida Mata Sur, se encontraron en un procedimiento con uno de estos vehículos en donde tenían patentes falsas. Y ahí comenzó la investigación. O sea, se encontraron con este vehículo, los tomaron detenidos, me imagino que interceptaron teléfonos de estos delincuentes y ahí se dieron cuenta que existía un grupo grande que se dedicaba a esto del supermercado de patentes falsas. Así es, bueno, como bien señalamos, es un trabajo minucioso que desarrolla personal especializado del departamento CEF, y parte de las indagatorias principales es lo que bien señalas, el tema de las escuchas telefónicas. Más de 5.000 escuchas telefónicas fueron lo que se desarrolló en torno a esta investigación, muchas líneas que de igual forma permitieron ir vinculando, dilucidando cuál era finalmente el propósito de esta organización criminal, y de igual forma las diferentes nexos y eslabones que configuraban toda esta organización, y de igual forma otras asociaciones más que de igual manera se iban vinculando para solicitar, por ejemplo, un vehículo para utilizarlo en la comisión de otros delitos, para comercializarlo. De hecho, no solamente se radicaban aquí en la región metropolitana, sino que también todo lo que se llevó a cabo a raíz de este operativo durante el día de ayer se extendió también hacia la región de Coquimbo. Muchos de estos vehículos también sustraídos eran trasladados hasta diferentes regiones del país donde de igual manera eran comercializados y ofertados. Y, insisto, también lo conversamos anteriormente. Estos vehículos son ofertados a través de diferentes redes sociales, particularmente Marketplace. Y siempre se utiliza el mismo gancho comercial. Voy a decir
porque estos sujetos dicen que son automóviles que o están en prenda, que no pueden ser comercializados o que es un familiar del dueño legítimo y que por eso el vehículo lo oferta a un valor muy inferior al valor. Teniente. O sea, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Y aquí hablamos un poco de prevención, te doy inmediatamente la palabra. Gracias, Leito. María Luisa, cuidado con cuando tú ves en estas páginas que no son de alguna manera de automotoras especializadas, cuando te dicen, o cuando tú sabes que un auto vale 15 millones de pesos y te están vendiendo el mismo auto, pero te lo están vendiendo en 8 millones de pesos. Y así sucesivamente, porque finalmente ahí uno es donde Simón tiene que tener esa duda razonable. ¿Por qué me lo están vendiendo tan barato? ¿Sabe por qué? Porque hay delincuentes que hacen esto. María Luisa le da pregunta. Me parece, teniente, ¿cómo está? Muy buenos días. Me parece súper importante lo que estamos hablando y que caiga esta banda especializada en falsificar patentes por varias razones. Uno, porque usted lo decía, está asociado a los portonazos. Y dos, me llamó la atención lo que dijo, que en estas 5.000 escuchas telefónicas lograron entonces ver cómo hacían alianzas o las distintas bandas interactuaban entre sí. Entonces aquí estamos hablando que no solo se desbarató una gran banda de clonación de patentes, sino que podemos estar frente a algo mucho mayor y quizás también las grandes bandas de portonazos de nuestro país. Voy a ser quizá un poco menos alentador en ese aspecto. Todas las bandas criminales no son aisladas. Un hecho aislado, por ejemplo, como puede ser como se denomina una encerrona, un portonazo, no es un hecho aislado. Está vinculado muy estrechamente con la perpetración de otros hechos criminales, están relacionados íntimamente con otras organizaciones, con otras asociaciones criminales, y esas mismas asociaciones criminales están relacionadas con otros sujetos, con otras bandas, que pueden operar perfectamente en cualquier otra gama de delitos, donde hay una versatilidad respecto a los delitos que pueden cometer. Por lo tanto, el espíritu que desarrolla el Departamento SEB en torno a sus investigaciones no solamente va relacionado con un delito en específico, en particular, como puede ser el tema de la encerrona o los portonazos, sino que nos interesa ir desbaratando la cadena completa de la comisión de delitos. Aquí, por ejemplo, hemos logrado coartar lo que es el tema de sustracción de vehículos. Bien lo decía Leo, aquí fácilmente estos sujetos ya iban a generar la clonación, el gemeleo de a lo menos 100 vehículos más, porque tenemos 200 pares de placas, 200 placas patentes que equivalen a 100 pares de ejemplares y que iban a ser obviamente utilizados para enmarcar la identidad de los vehículos. Para allá iba mi pregunta. Aquí estamos hablando, se desbarató una banda de clonación de patentes, pero llegamos a ¿cuántas asociaciones criminales? Bueno, la asociación en su conjunto nosotros la consideramos completamente una, donde están estos 8 sujetos que fueron detenidos y que fueron obviamente puestos a disposición de los tribunales competentes. Y esto de igual forma debemos enfatizar que corresponde a una primera fase de la desarticulación de esta asociación criminal, donde finalmente vamos a ir obviamente desarrollando una serie de otros procesos más. Estamos solamente mostrando la punta del iceberg de lo que significa solamente este operativo que nosotros hemos culminado en una primera fase con éxito. Se viene mucho más operativos porque indudablemente debemos entender, insisto, que la dinámica como actúan hoy en día las asociaciones criminales no son aisladas, funcionan particularmente como células que se vinculan unas con otras y que a raíz de eso vamos desarrollando segundas y terceras fases investigativas. Teniente, ¿cómo está? Te puedo dar un dato y este dato es sumamente importante. Nena, te doy inmediatamente la palabra. Es que más allá de los automóviles, de estos 200 automóviles, mira, estos tipos confeccionaban estas letritas ¿para qué? Para falsificar incluso las patentes de las motocicletas. Mira todo lo que tenían. O sea, finalmente este era un taller para falsificar vehículos y también motos. Incluso mostramos una prensa, y prensa que la vamos a mostrar. Aquí es donde se hacían, de alguna manera, ¿cómo le podemos decir? Se fabricaban, se imprimían. Si se puede ubicar un poco más acá para... Mira, nena, yo te escucho atentamente, es que realmente acá el SEB hizo un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque desbarataron parte de esta gran organización, pero esta es una investigación que sigue, suma y sigue. O sea, el día de mañana nos podemos encontrar que son más de 15 vehículos. Completamente. Y es por eso que los esfuerzos investigativos son de manera permanente y no simplemente nos conformamos con este proceso investigativo. Insisto, si analizamos solamente un hecho criminal como es una encerrona, un portonazo, torros con violencia e intimidación que afectan a las personas y lo vemos desde esa esfera,
e intentamos detener a los sujetos que cometen ese delito, simplemente nos vamos a quedar con el trabajo a medias, por decirlo de una manera. Teniente. Lo que importa realmente es esto, desarticular a los financistas, desarticular a los que generan la adulteración de los vehículos para posteriormente comercializarlos. Ese es el fin finalmente de generar esta clase de hechos criminales con el propósito después de comercializarlos, de trasladarlos a otras regiones y venderlos y obtener un factor lucrativo a cambio. Eso mismo quería preguntarle cómo está, buenos días, porque han habido otras investigaciones que han dado precisamente con unas verdaderas compraventas que también son ilegales, que venden autos robados de estos mismos puertonazos, y me imagino que estas patentes tienen que ver con lo mismo, ¿no? Correcto, bueno, todo esto se enmarca dentro de lo que ha sido el proceso, los diferentes procesos que ha desarrollado el CEP durante el año 2023, donde hemos desarticulado más de 150 bandas y organizaciones criminales vinculadas directamente a esto. Insisto, no nos quedamos solamente con detener y desbaratar las asociaciones criminales vinculadas al robo per se, sino que tratamos de abarcar todo lo que es la cadena criminal, desde el robo, el almacenaje o la hibernación, como le denominamos nosotros, la adulteración de documentación, la adulteración, la confección de placas patentes, hasta la comercialización de los vehículos o el traslado incluso hacia otras partes de Sudamérica, como lo hemos visto en otras ocasiones. Teniente, usted nos dice una investigación de 8 meses tras el crimen al Cabo Palma, que se comienza una investigación y se da con esta asociación ilícita con 5.000 escuchas telefónicas. ¿Cómo fue todo el operativo para desbaratar a esta banda? Lo vemos en la siguiente nota. Era palpable en el aire. De madrugada y de forma simultánea, Carabineros allanó 12 domicilios en la región metropolitana y región de Coquimbo para desbaratar una asociación criminal que tenía 2 líderes a su cabeza y que dentro de su estructura cubría todos los eslabones para vender vehículos robados con patentes falsificadas. Desde el brazo operativo, quienes realizaban los robos, la mayoría de ellos con intimidación, con violencia a distintas personas. Posteriormente, quienes se ocupaban de guardar estos vehículos en lugares alejados del conurbano, mientras que en paralelo había una tercera facción de la organización que se dedicaba a la fabricación de placas patentes falsas. Más que simples números y letras de metal, las patentes son la identidad única de cada auto, pero estas que usted ve no son originales. Carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas incautó más de 200 moldes en blanco de patentes de autos y motocicletas escondidas bajo camas y en closets. Eran adosadas a los automóviles quienes quedaban bajo esta condición denominada de gemelos, para posteriormente ser puestos a la venta a través de distintos medios y en distintas regiones del país, a un precio bastante menor a lo que generalmente el mercado los ofrece, bajo la consigna o bajo justificaciones de que eran vehículos que estaban eventualmente en prenda o que eran de familiares y que no se podía hacer la tramitación pertinente a través de una notaría o del registro civil. Utilizaban una prensa que habría sido ingresada de manera ilegal al país para fabricar las placas patentes falsas que eran importadas desde China. Uno de los integrantes de la banda residía en la región de Coquimbo y los vehículos se vendían en distintas regiones del país. Nosotros recuperamos al momento más de 12 vehículos que están asociados a esta organización y esto fue desde la región de Puerto Montt hasta la 4ª región de Coquimbo. Se incautaron más de 5 millones de pesos en efectivo, fajos de billetes ocultos bajo cajones e incluso dentro de bolsos de lujo. 8 personas fueron detenidas, todos chilenos y mayores de edad, con antecedentes policiales por distintos delitos. Investigación que inició casi 8 meses atrás en el contexto de los lamentables hechos que terminaron con la vida del suboficial mayor Palma. Este departamento se sumó a las diligencias que se realizaban en ese momento y dentro de los controles que se realizaron se sorprendió un automóvil que andaba con placas patentes falsas, con 4 personas en su interior, además el vehículo también con un encargo vigente por robo. La operación Vendedor Viajero fue un éxito, pero las diligencias continúan porque según Carabineros estos delincuentes mantenían nexos con bandas que se dedican a la entrega irregular de licencias de conducir, además de que intercambiaban vehículos por armas de fuego y munición.
Una banda desbaratada muy importante. Estamos conversando con el teniente Óscar Valdés, con Leo Castillo, quien está con él. Estamos hablando de grandes escuchas telefónicas, de 5.000 escuchas que dieron con el paradero de esta asociación ilícita, que nos contaba ahí el teniente Leo también cómo lo realizaron, cómo llegan a otras bandas. Me gustaría saber qué tan importante para casos como esto, a ver si le podemos preguntar, Leo, al teniente, son las fiscalizaciones que se están realizando. ¿Qué tan efectivo para combatir delitos como este? Sí, le preguntamos y está escuchando atentamente, pero ¿sabes qué? Me llama la atención lo casi perfecta que hacen estas patentes. ¿Tú sabes cuál es la falsa acá? Lo vamos a ver, mostrémoslo para que nos dilucidar en un par expliquen de también. minutos. Eso. No. La pregunta de María Luisa, ¿qué tan importante es la fiscalización, teniente? Bueno, efectivamente, lo que nosotros contamos con, y como lo habíamos señalado recientemente, una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros es el control vehicular, el cual Carabineros de Chile a nivel nacional permanentemente está desarrollando una gran serie de controles vehiculares. Y me quiero detener ahí particularmente en un tema bien específico. Nosotros desde mayo del año 2022 a la fecha, estamos desarrollando el denominado Plan ANEN o el Plan Antiencerrona, el cual ha tenido resultados bastante importantes en lo que es la disminución de la curva de la comisión del delito en torno al periodo 2022-2023. Es decir, que de esta manera nosotros hemos logrado, por ejemplo, la detención de más de 2.333 sujetos vinculados directamente a la comisión de hechos criminales en contra de conductores y pasajeros. ¿Cuántos? A raíz de lo que es el servicio Plan ANEN, 2.333 sujetos detenidos solamente en el marco de este plan de fiscalización, que no solamente se aboca a lo que es un factor preventivo o de choque, por denominarlo de una manera, porque nos desplegamos en diferentes comunas de la región metropolitana con el propósito de ir enfrentando esta serie de delitos. De igual manera nos dedicamos a lo que es el tema del mercado secundario, que podríamos decir un poco que es relacionado con esto, es decir, fiscalizar aquellos talleres donde en algunas ocasiones llegan vehículos provenientes de ilícitos y se procede a todo lo que es el tema de la adulteración de su serie de chasis de motor. Hemos fiscalizado solamente desde esa fecha más de 670 talleres o lugares donde se puede eventualmente llegar a comercializar vehículos que provienen de ilícitos, y de esta manera se ha logrado enfrentar de una manera efectiva lo que es la comisión de estos hechos criminales. Y paralelamente a eso vamos desarrollando nuestros procesos investigativos. Más de 150 bandas desarticuladas solamente durante lo que es el periodo del año 2023 por parte del CEP de Carabineros, y como bien lo decimos siempre, el trabajo sigue, el trabajo continúa. María Luisa, María Elena, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos un reportaje relacionado al lucrativo negocio de las encerronas? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que por esa pega el delincuente, Claro. no en su mayoría, pero un gran porcentaje, Menores de edad. era menor de edad? Claro. Era ese menor de edad Le que pagaban una mandaban a cuota. la carretera a robar el vehículo y le pagaban ¿cuánto? Y que es mucho más 600.000 violento. pesos. O sea, 500.000 pesos. ya es un precio alto. Correcto, a la banda. Bueno, ahí, insisto, bien podemos ver cómo se trata la dinámica en esta clase de asociación criminal, donde tenemos a estos sujetos que en su mayoría, todos son mayores de edad, pero se aprovechan de las condiciones que obviamente presentan algunos jóvenes, niños o adolescentes también en este caso, donde dadas sus características psicológicas tienden a perpetrar una mayor cantidad de hechos criminales relacionados con la violencia, la agresión. Son violentos, tienen una baja capacidad de planificación, no miden el resultado de sus conductas o de sus actos, y por lo tanto suelen ser más temerarios al momento de generar esta clase de delitos. Es, entre comillas, lo voy a decir a nivel estadístico, es poco probable que una persona mayor de 26 años llegue a cometer una clase de estos delitos como portonazo o encerrona. Porque, insisto, las características psicológicas con las que cuentan los delincuentes lo hacen propensos para ello. ¿Qué hacen estas personas adultas o mayores de 26 años? Generalmente se dedican a esto, a lo que es articular desde de las mazmorras, por decirlo de una forma, lo que es el tema para posteriormente generar la reducción de los vehículos. Teniente, ¿cuál es la verdadera aquí? ¿Cuál es la falsa? Porque realmente yo no me doy cuenta y yo no sé si en la televisión queda clara. No sé, a ver, adivina ver, tú. miremos. María A ver, Luisa, tratemos de ver. ¿Cuál es la verdadera, cuál es la falsa? A ver si la cámara puede acercarse un No poquitito demos más. nombres ni si se puede acercar la cámara. Aquí Pero- hay dos, están ordenadas. Ya, aleatoriamente. de esas dos hay una Todas verdadera y estas una están falsa. ordenadas. Yo diría que la de la izquierda es la verdadera De y la esas- RR es la falsa. Estoy de acuerdo. Ya. Maravilloso, acertaron. Pese a que hay ciertas características y similitudes entre ambas, recordemos que esto obviamente va en un vehículo que transita a 40 Lo kilómetros. pensé porque una Claro. tiene relieve y la otra no. Es totalmente poco perceptible. Pero Claro, claro, bueno, un ambas auto tienen un andando. relieve, pero hay diferentes medidas de seguridad con las que obviamente cuentan estas placas patentes. No las vamos a mencionar a todas porque hay algunas que obviamente nos sirven a nosotros para identificar y no queremos Obvio. hacer tampoco una apología del delito, pero efectivamente esta se trata de la placa patente original y es la que obviamente también queremos enfatizar para que las personas en sus casas puedan distinguir una placa patente original o a lo menos puedan sospechar.
Primero que todo tenemos que darnos cuenta que es la que más me gusta a mí, por decirlo de una forma, es que darnos cuenta que al anverso de la placa patente nos vamos a percatar de que el laminado es distinto, o las condiciones son totalmente distintas. No sé si Este es más brillante, la falsa es más brillante. Correcto, ¿por qué? Porque este proceso con el cual se confecciona esta placa patente pasa por un proceso de ionización que hace que el aluminio quede opaco. Y es un proceso que es tremendamente complejo y que requiere una mayor inversión. O sea, la patente verdadera ni un brillo, la patente falsa tiene brillo. Correcto, aunque suene irónico, pero... De verdad, ¿no? Es que para que quede Para claro. que la verdad, gente lo está entienda. bueno. Si es que es opaca en su parte trasera, el proceso de ionización que pasa al aluminio la torna de este tono opaco, a diferencia de lo que puede ser una placa patente que no ha pasado por ese proceso sofisticado industrial, que obviamente la torna de esta clase de color. Ese termina siendo uno de los elementos fundamentales para distinguir lo que son las placas patentes originales de algunas placas patentes falsas. De igual forma entendemos de que existen todo lo que son los denominados hologramas o holoventure que vienen en las placas patentes en la parte de abajo, aquí por decirlo entre las letras y Chile, vienen 4 a 5 escudos nacionales, los cuales solamente se ven en un ángulo de 45 grados en relación de la perspectiva de quien la ve mira. hacia la placa patente. Oiga, teniente,